Estamos en el capítulo 22 y habíamos comentado hasta el versículo 30. Estamos, recordemos, en la última cena y ya asistimos a la institución de la Eucaristía. Y Judas se ha ido. Vale. Pues leamos los versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien, recordemos que, como digo, ya se ha ido Judas y se ha instituido la Eucaristía y tenemos estas palabras de Jesús. En este momento solemne, ¿no?, de la última cena. Se dirige directamente a Simón. Fijémonos que son unas palabras muy interesantes. Recordemos que Jesús le había cambiado el nombre, le había puesto el nombre de Pedro. Pero ahora le llama por su nombre, diríamos, original, el suyo. Entre nosotros diríamos su nombre de pila, ¿no? Y le dice: Simón, Simón. Fijemos que esto, ¿qué indica por parte de Jesús? Indica mucho afecto hacia Simón, pero al mismo tiempo mucha fuerza en lo que le va a decir. Es decir, es muy importante lo que le va a decir. ¿Y qué es lo que le dice? Pues que Satanás les va a zarandear, no a Pedro solo, a todos. Os busca para echaros como trigo, traduce mi Biblia. Es decir, diríamos que, tal como aparece, por ejemplo, en el libro de Job, ¿se acuerdan que aparece como expresado de una manera pues popular, como que Satanás le ha pedido permiso a Dios y Dios le ha autorizado para que pruebe, para que, digamos, tiente el caso de Job? Pues aquí es más o menos una cosa así, ¿no? Como que Dios ha autorizado a Satanás a que pruebe fuertemente a los apóstoles. Y se expresa de esta manera gráfica de que los va a cribar. Sabemos que con la criba se limpia el trigo, ¿no? Pero es a base de sacudirles bien. Bueno, pues les va a cribar a todos. Es en plural. Os va a probar. Pero parece que lo lógico es que Jesús dijera: pero yo he rezado por vosotros. Y no dice eso. Dice: yo he rogado por ti, Simón. Es decir, hay una oración especialísima de Jesús, concretamente por Pedro. ¿Y qué es lo que pide para Pedro? ¿Se han fijado? Que tu fe no desfallezca. Y precisamente ha pedido que la fe de Pedro no desfallezca para que luego él, una vez que se convierta, confirma a sus hermanos. Es decir, fijémonos que es muy gráfica la imagen que nos expresa estas palabras de Jesús. Nos dice claramente que el diablo va a poner una prueba muy dura, que va a intentar hacerlos caer y que por lo menos los va a procurar que vacilen, que llegue un momento en que vacilen. Pero hay una oración especialísima de Jesús por Pedro, al que le da una misión muy importante. Pero fijémonos que lo que Jesús pide por Pedro no es que no peque, ¿no? Porque dice: cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Es decir, le está diciendo: vas a caer, vas a pecar, pero tu fe no se va a eclipsar, porque yo estoy pidiendo por tu fe. Y fijémonos que esa oración de Jesús por Pedro la hace por todos los papas, por Pedro y por todos sus sucesores. Hay un texto, pueden fijarse en la carta a los romanos, no perdamos Lucas, busquen Romanos capítulo 8, el versículo 34. Romanos lo tienen a continuación de Juan, vienen los Hechos y enseguida Romanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fijémonos, Jesús resucitado intercede por nosotros.
Es decir, Jesús sigue intercediendo por nosotros, es decir, por la Iglesia. Pero hay una intercesión especial, concreta, para Pedro. Y lo que pide, insisto, para Pedro es que su fe no se eclipse. Por lo tanto, nunca va a tener dudas, nunca va a tener, digamos, cosas que no vea claras en la fe. Por esto, la Iglesia ha definido como un dogma de fe que el Papa es infalible. Fijémonos que no es impecable, es infalible, que a veces se confunde. Hace unos días alguien me decía, hombre, pero es que ha habido papas que han dicho herejías. Y le dije, no. Ha habido papas que en su vida privada quizá han dejado muchísimo que desear, que han sido quizá grandes pecadores. No todos, gracias a Dios, la gran mayoría no, pero hay alguno que sí. Pero sin embargo, aun esos, cuando han enseñado a la Iglesia, en materia de fe o de costumbres, no se han equivocado. Esa oración de Jesús es eficaz. Y por lo tanto, insisto, todos van a ser zarandeados, todos van a ser probados, Pedro también, y por eso tendrá el fallo de negar a Jesús, pero su fe no se va a eclipsar. Porque la palabra que emplea aquí Lucas, cuando dice que ha pedido por tu fe, dice para que tu fe no desfallezca, pero el griego dice no se eclipe. Fijémonos que eclipe, hay palabras en castellano que suenan, ¿no? Se parecen a eclipe. ¿Se acuerdan alguna palabra que se parezca a eclipe? Eclipse, por ejemplo. ¿Y un eclipse qué es? Pues que se oscurece. Pues la fe de Pedro no se oscurece, está siempre lúcida y por lo tanto puede confirmar a sus hermanos. Y esta es la misión de Pedro y sigue siendo la misión del sucesor de Pedro, en este caso el Papa actual, el Papa Francisco, ¿no? Luego, su fe no se eclipsa, puede ser un pecador, pero cuando enseña para el pueblo las verdades de fe y de costumbres no se puede equivocar. Y como digo, la historia demuestra que eso es así. No ha ocurrido en más de 20 siglos que ya tiene la Iglesia de historia. Continuemos, versículos 33 y 34. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, fijémonos bien, ama de verdad a Jesús. Y es sincero cuando dice esto. Le dice al Señor, Señor, estoy preparado y estoy a punto para acompañarte a donde sea, aunque sea a la prisión e incluso a la muerte. Pero fijémonos que Jesús, que antes le ha dicho que su fe no se va a eclipsar, ahora le dice, yo te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces tú me hayas negado que me conoces. ¿Por qué podríamos decir, Pedro, una vez que Jesús le dice esto, lo lógico sería, Señor, ayúdame, que no me pase esto, ¿no? Dame fuerzas para que yo no te niegue. Pero no, sabemos por los otros evangelistas que Pedro se insistía, no, aunque todos te nieguen, yo no. ¿Dónde tenía el fallo? ¿Dónde está el fallo de Pedro? Fijémonos que ciertamente el amor a Jesús es sincero. Y él está convencido de que no lo va a negar. Pero le falta una cosa, le falta humildad. Le falta reconocer la limitación humana. Y que, como dirá San Pablo, el que esté en pie, cuide no caiga. Todos podemos fallar. Todos podemos pecar. O sea, cuando alguien diga, no, a mí yo puedo ir donde sea, que a mí no me afecta, yo tengo mi fe muy segura y a mí nadie me va a hacer decir lo contrario. No. Fijémonos que tanto es así que Jesús, si se fijan en el Padre Nuestro,
nos dice que le pidamos a Dios, no nos dejes caer en la tentación. Y pienso que sería importante que seamos conscientes de esto, porque esto nos ayuda a ser más realistas, a conocernos mejor. Y también a juzgar menos a los demás. Porque los demás han caído, puede ser que alguien ha caído. ¿Y quién me dice que yo no puedo caer igual? Si soy frágil. Si Dios no me sostiene, yo puedo caer. Por lo tanto, a Pedro le faltó esa humildad para decirle, Señor, pues no quiero, ayúdame, no me dejes caer. La caída le ayudará a ser humilde, le ayudará a conocerse mejor y por lo tanto a conocer su fragilidad. Pero como que sinceramente amaba a Jesús, podrá convertirse y podrá recuperarse perfectamente y poder llegar a ser ese hombre de fe que puede confirmar a sus hermanos. Seguimos del versículos 35 al 38. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Tenemos aquí pues a Jesús que una vez más les dice abiertamente, les anuncia abiertamente, una vez más repito, su pasión. Y que además de esta manera se va a cumplir también lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Es decir, que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento los dolores del Mesías. Lo que pasa es que la gran mayoría de los judíos no se habían enterado de que también estaba anunciado esto. De ahí el escándalo ante el sufrimiento de Jesús. Pero fijémonos que le dice que de esta manera se cumplirá lo que está en la Escritura de fue contado entre los malhechores. Es un texto de Isaías. Por lo tanto, el Señor aquí, ¿qué es lo que les dice? El tiempo de paz, el tiempo en el que os sentíais seguros, humanamente hablando, ha pasado. Ahora las cosas cambiarán, porque Él va a morir, ya no va a estar de una manera visible entre ellos. Por lo tanto, ahora se tienen que preparar para esa situación que es distinta. Antes les pregunta, cuando os envié, ¿os faltó algo? Y ellos reconocen que no, que realmente la providencia actuó y las cosas, con su esfuerzo por supuesto, pero resultaron fáciles. Encontraron buena acogida, se sintieron que realmente les ayudaron a sus necesidades, no tuvieron dificultades grandes cuando fueron enviados por el Señor. Pero ahora ya las cosas van a cambiar. Y por esto le digo, porque él ya llega al final de su vida, ¿qué le dice? Pues ahora el que hay que buscar alforjas. Le dijo, si se acuerdan, cuando los envió, no llevéis alforjas, etcétera, ¿no? Ahora sí, el que no tenga bolsa, que se la compre. Hay que llevar alforjas, es decir, hay que prevenirse para la situación. Incluso de una manera simbólica le dice, el que no tenga espada, pues que se venda la capa y la compre. Pero fijémonos que esto es una manera simbólica. No les dice que tengan armas ofensivas, sino que lo que les quiere decir es que ahora se tienen que preparar, se tienen que prevenir. Les dirá que deben ir, si se acuerdan en otro texto, deben ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas, pero no se puede ir queriendo que Dios se lo solucione todo, por decirlo de alguna forma. Y cuando uno dice, bueno, aquí hay una espada, o 2 espadas, fijémonos que la respuesta de Jesús, basta, indica que realmente no le han entendido. Es como nosotros si alguna vez decimos a alguien, le estamos contando algo
y vemos que no nos está entendiendo, verdad que a veces le decimos, bueno, está bien, déjalo. Bueno, ya está, vamos a dejarlo. No entendéis. A continuación se nos va a hablar, San Lucas nos habla de la salida a la oración del huerto. Como ven, San Lucas no nos cuenta esta sobremesa amplia que nos relata San Juan, en la que pues, nos está hablando de una serie de cosas fundamentales, de promesa del Espíritu Santo, que va a preparar un lugar en la casa del Padre. Él nos habla de la necesidad de permanecer fieles a Él en el amor, etcétera, etcétera. O sea, aquellos capítulos del 13 al 17 de San Juan, pues San Lucas no nos habla de ello, porque ustedes saben que San Juan, que es el último evangelista, él procura escribir lo que no habían escrito los otros. Por lo tanto, él nos habla ampliamente de todo aquello. Pues leamos entonces versículos 39 al 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, nos dice San Lucas, como ven, resume muchísimo San Lucas, en este caso también lo que se refiere a la oración del huerto. No dice que se fue, pero sí nos dice que era su costumbre, se fue al monte conforme a su costumbre. Precisamente Judas sabía esa costumbre de Jesús y por eso cuando lleva a los que le van a prender, se va al Monte de los Olivos, porque sabe que ahí lo va a encontrar. Pues bueno, como de costumbre se nos dice, Jesús llega al Monte de los Olivos. Recuerden que el Monte de los Olivos, no sé si conocen Tierra Santa, pues para llegar al Monte de los Olivos se ha de salir de Jerusalén bajando al Valle Cedrón y luego se sube. De forma que desde el Monte de los Olivos al pie, abajo se ve la ciudad santa. Y por lo mismo, la gente que sale de la ciudad también se ve desde allí. La gente que sale, que ha de bajar al torrente Cedrón, ¿no? Bien, pues allí, como de costumbre, seguramente sería pues de algún conocido aquel huerto, y él solía ir allí a orar. Y nos dice, fijémonos bien en el versículo 40, orad, les dice a sus apóstoles, para que no entréis en tentación. Les ha dicho antes, el diablo os va a tentar. Pues orad para no caer. Son cosas que nos dice muchas veces el Señor, ¿no? Y cuántas veces lo olvidamos. Nos creemos fuertes, yo no voy a caer, como Pedro. Y seguro que los otros igual estaban convencidos de que ellos no, ellos amaban al Señor sinceramente, ellos no iban a caer. Y Jesús les dice una vez más, orad para no caer en tentación. Y nos dice que se apartó de ellos como un tiro de piedra. O sea, San Lucas nos da toda una serie de detalles sobre el desarrollo de la oración. No nos dice lo que nos dicen los otros. Por ejemplo, San Mateo, podemos quizás leerlo en el capítulo 26. Vamos a leer primero el versículo 30 y luego del 36 al 39, para no tener que leerlo todo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por lo tanto, fijemos que Mateo nos dice que se va al huerto de los olivos cuando han terminado de cantar los himnos. Es decir, Jesús, en el versículo 30, ¿no? Jesús sigue todo el ritual de la cena pascual. Y estaba estipulado, y está estipulado, los salmos que se han de recitar al principio, en medio y al final. Entonces Jesús seguía. Entonces cuando terminaron de rezar los salmos correspondientes, salen y se van al Monte de los Olivos. Y ahí San Mateo, si se fija, nos dice que la mayoría de los apóstoles se quedan a la entrada, por decirlo así. Y Jesús, con los más íntimos, con los que han sido testigos, por ejemplo, de la transfiguración, y por lo tanto estaban más preparados, habían visto a Jesús glorioso. Pues con esos 3 íntimos son los que van a ser testigos de la agonía del Señor. Y con los 3, Pedro, Santiago y Juan, se llega más hacia adentro, más hacia el interior del huerto. Y fijémonos que San Lucas nos dice una serie de detalles, que se aparta de este pequeño grupo. Y el texto indica algo así como que se arranca. Es decir, el Señor en este momento, como dice San Mateo, está en una situación de angustia tremenda. Triste está mi alma, hemos visto, ¿no? Y como que humanamente hablando, no olvidemos que es perfecto hombre, en todo igual que nosotros, dice la carta a los Hebreos, menos en el pecado, en todo igual que nosotros. Pues sin duda alguna Jesús sentía la necesidad de sentirse arropados por sus amigos, en medio de aquella terrible soledad interior y exterior, ante la perspectiva de tremendo sufrimiento, la necesidad humana de sentirse apoyado en otros. Y entonces Jesús como que se arranca de ellos, como un tiro de piedra, por lo tanto no mucho. Y allí San Lucas nos indica que ora puesto de rodillas. Es una actitud de profunda humildad y de profunda reverencia ante Dios. Otro evangelista, creo que no me acuerdo ahora cuál de ellos es, que se postró, creo que es San Marcos, que se postró. Es decir, es una situación de Jesús, humanamente hablando, muy dura, muy fuerte. ¿Y qué dice en aquella oración? Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero fíjate bien, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí tenemos lo que podríamos decir una oración modelo. Jesús como hombre siente la debilidad humana, siente que su naturaleza humana rechaza tremendamente el sufrimiento que él conoce. Y por lo tanto es lógico que su naturaleza humana rechaza el sufrimiento, porque Dios no nos ha hecho para sufrir. Y no lo debemos olvidar. Dios no nos ha hecho para sufrir, Dios nos ha hecho para ser felices, porque nos ha hecho para convivir con Él, para participar de su misma felicidad. Es el pecado el que ha introducido el sufrimiento y la muerte en el mundo. Y Jesús, como que ha venido, y como dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, se ha hecho pecado por nosotros, no pecador, pero ha tomado sobre sí, ha asumido los pecados, no solo de nosotros, de toda la humanidad. Pensemos lo que esto significa. Entonces, esto pesa terriblemente sobre él. Y por lo tanto le pide al Padre, Padre, que pase de mí este cáliz, tú lo puedes todo. Pero fijemos que hay un segundo paso en esta oración de Jesús. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por esto digo que esta podemos hacerla nuestra en momentos duros. Pedir, si es posible, que pase esto, pero que si realmente amamos a Dios y sabemos que Dios nos ama,
Tendríamos que después decirle, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque es lo mejor. En el Evangelio de San Juan nos dirá él que precisamente porque conviene que el mundo sepa que amo al Padre, es por lo que ha ido a la pasión. Y en este momento podríamos decir que realmente el diablo está también zarandeando a Jesús. Pero su voluntad está firme en la voluntad del Padre. Y esto lo quiere hacer permanecer en pie. Pero ora. Es decir, él también, su humanidad también necesita esta fortaleza. Y por lo tanto, hay esa lucha de su tendencia humana natural y la voluntad humana suya, que lo que quiere es que se haga la voluntad del Padre. Y pensemos, si leemos atentamente los Evangelios, que cuando Jesús sale de esta oración, Jesús sale fuerte. Cuando comienza a hacer oración, cuando comienza llega al huerto de los Olivos, podríamos decir que se ve un hombre derrumbado, un hombre exhausto. Pero después de esa lucha en la oración, sale fuerte. San Lucas no nos relata lo que nos dicen los otros, que va una y otra vez a los apóstoles a buscar consuelo. Son sus amigos y, lógicamente, espera encontrar en ellos apoyo, pero los encuentra dormidos. Yo pienso que tendríamos que pensarlo un poco esto. Si nos fijamos, por ejemplo, leemos el conjunto del Evangelio, y nos fijamos, por ejemplo, en el capítulo 25 de San Mateo, en el que Jesús nos habla de lo que nos va a decir el día del juicio. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. O lo que dejasteis de hacer a uno de estos, a mí me lo dejasteis de hacer. Es decir, busca consuelo también en nosotros, porque lo busca a través de estas personas que tienen necesidad. Busca apoyo. Y se queja de que no encuentra ese apoyo. Y les dice, no habéis podido velar. Porque sabían, Cristo les había avisado, orad, que os va a tentar el diablo, que la situación es dura. Pero no son capaces de soportar la tristeza y el sueño. Realmente, si uno piensa, ¿por qué Dios permitió todo este sufrimiento de su Hijo? A veces no sé si lo han planteado. ¿Por qué Dios, si Dios lo puede todo? ¿Por qué permitió que su Hijo sufriera tantísimo? Pues yo diría que la respuesta, quizás la podíamos leer, la tenemos en el Evangelio de San Juan. Fijémonos en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, aquí tenemos la causa, y yo pienso que sería bueno que lo reflexionáramos más de una vez. Dios permite todo esto precisamente porque tanto nos ama que nos lo ha dejado a Jesús en nuestras manos. Porque es la manera mediante la cual Jesús, con ese acto de amor supremo, hace el contrapeso que necesita la humanidad, que se aleja de Dios y que desprecia a Dios. Por lo tanto, fijemos que, de hecho, la cruz, ¿por qué los cristianos tenemos como signo nuestro la cruz? Pues porque es la prueba, la señal más clara del amor de Dios hacia nosotros. Tanto nos ama que nos entrega a su Hijo. Pero también la prueba más clara del amor de Cristo a nosotros. Recordemos en el Evangelio de San Juan, Jesús nos dirá que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Luego, la cruz, esta situación en la que vemos a Jesús,
tiene que servirnos de prueba eficiente, más que suficiente, para convencernos de hasta qué punto Dios nos ama. Y como contrapartida, ¿cómo va nuestro amor a Él? Dejo la pregunta en el aire. ¿Qué tal es nuestro amor a Dios? Si por la más pequeña dificultad ya cedemos, por la más pequeña cosa que nos exige un esfuerzo, ya lo dejamos. El amor se prueba en la vida, en las obras. Pero continuemos, los versículos 43 y 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, fijémonos cómo Dios no abandona a nadie, y por lo tanto tampoco a su Hijo. Jesús no encuentra consuelo en los hombres. Sus amigos están dormidos. Pero Dios no le abandona. Y Dios envía a un ángel. Fijémonos que en realidad el ángel, en cuanto a su naturaleza, es inferior a la de Jesús, Dios. Pero sin embargo es superior a la de Jesús, hombre. Y es esa humanidad la que está sufriendo. Y por lo tanto, el ángel viene a confortar a Jesús. Pero fijémonos bien que no le quita el sufrimiento. No disminuye el sufrimiento. La situación de sufrimiento sigue siendo la misma. Pero le da ánimo, le da fortaleza para poder llevarlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y hemos de ser conscientes de ello. Dios normalmente no nos quita el sufrimiento, pero sí nos da fuerzas para llevarlo. Y eso explica que tengamos los mártires que mueren cantando. Dios no le ha quitado el sufrimiento, pero le ha dado fortaleza para afrontarlo precisamente por su amor. Pero fijémonos hasta qué punto llega el esfuerzo de Jesús por hacer la voluntad del Padre. Nos dice que incluso llega a sudar sangre. Pensemos que esto no fue un milagro. Esto expresa un sufrimiento extraordinario. No es normal, pero se dan casos, en los que, pues, a través de los poros llegan a salir gotas de sangre. Y yo diría que leyendo esto, quizás sería bueno que nos fijáramos en lo que nos dice la carta a los Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, fijémonos cómo aquí el autor de la carta a los Hebreos nos dice que hemos de resistir a la tentación, hemos de resistir al pecado para hacer la voluntad de Dios. Y le dice a los cristianos hebreos, y por lo tanto nosotros, hombre, todavía no habéis tenido que esforzaros tanto hasta derramar sangre. Jesús sí, se esforzó de tal manera que incluso derramó sangre. Es una manera de contraponer cómo resistimos nosotros a la tentación y cómo resistió Jesús. Recordemos que San Lucas, cuando nos habló de las tentaciones en el desierto, nos dice que el diablo se marchó hasta otra ocasión. Y aquí ciertamente podríamos decir la ocasión suprema, el último intento que hace el diablo por apartar a Jesús de que haga la voluntad de Dios y por lo tanto de que nos salve. Pero el Señor lo soporta y su esfuerzo llega a tal extremo que llega a sudar sangre. Continuemos, versículos 45 al 48. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vemos, por lo tanto, que una vez que Jesucristo se siente confortado, ha llegado un momento, seguramente esta oración del huerto duró varias horas.
tenemos aquí ahora al traidor, a Judas. Seguramente lo que ocurrió fue que Judas, cuando salió del cenáculo, lo que hizo fue irse a buscar al sumo sacerdote y en el Sanedrín para decirles: ahora vamos, y digamos, llevar el grupo de los que van a coger a Jesús. En este momento, que es, digamos, de noche, bastante avanzada la noche, por lo visto, y por lo tanto nadie se va a enterar. No habrá alboroto cuando cojan a Jesús, que es la oportunidad que Judas le prometió que iba a hacer. Pero es interesante, leyendo los diferentes evangelios que nos narran este momento, dos cosas. Una, la actitud de Jesús con Judas. Fijémonos que Jesús no le echa en cara a Judas nada. Según el Evangelio de San Juan, le dice: amigo, ¿a qué has venido? Es decir, Jesús sigue ofreciéndole su amistad. Por lo tanto, diríamos, sigue ofreciéndole el perdón. Sigue siéndole fiel. Observemos que Jesús no le ha denunciado en ningún momento, aunque lo sabía quién era el traidor desde hacía mucho tiempo, diríamos desde siempre, y sabía lo que estaba haciendo. No le denuncia ante los demás. El grupo no tiene idea de quién es. Recordemos que, según el Evangelio de San Juan, cuando Judas sale, después de recibir el bocado que Jesús le da mojado en la salsa, los apóstoles no sabían a qué iban. Pensaban que a lo mejor había ido a hacer alguna limosna o a comprar algo que necesitaban. Es decir, los apóstoles no sospechan de Judas. Cuando Jesús les denuncia, les dice: uno de vosotros, nadie piensa quién puede ser. Lo cual nos muestra la delicadeza de Jesús con Judas hasta el último instante. Es él el que se denuncia, llegando a esa situación de entregar al Señor delante de los demás. Y además, habiendo dado esta contraseña, según nos dicen los otros evangelistas, aquel al que bese, ese será. Ciertamente el beso, podríamos decir, era el saludo normal, pero en este caso fue la contraseña que les dio Judas. Pero otro detalle... ¿Que no lo conocían los que iban con él para tener? Claro, pero pensemos que es de noche. Y por la noche, entre todos los demás, pues podría ser fácil que le confundieran, cogieran uno por otro. Podemos pensar que seguramente irían vestidos más o menos igual. El hecho es que se ve que no era tan fácil poderlo identificar, sobre todo pienso que por la noche. No había luz. Tendrían la luz de la luna, eso sí. Y pues por lo tanto les da esta contraseña para seguridad también. Porque Judas sí que le conocía también en la oscuridad. Pero otro detalle que también es interesante fijarse, que es que si nos fijamos en la topografía, que les decía antes, desde donde está Jesús, él pudo ver perfectamente el grupo, porque vienen con antorchas y viene un grupo numeroso y hay luna llena, por lo tanto, Cristo sí que los vio salir de Jerusalén y sabía que venían en busca suya. Por lo tanto, le habría sido muy fácil no dejarse coger sin necesidad de hacer nada extraordinario. Basta con que se hubiera ido del huerto. Llega Judas y ya no está. Y no habría pasado nada. Pero esto nos muestra que Jesús se entrega porque Él quiere. Si leemos el texto de Juan, recordaremos que el que Judas le da el beso de contraseña y tal, y Jesús se acerca al grupo que van con hachas y con palos y tal, y les pregunta: ¿a quién buscáis? ¿Se acuerdan el relato, no? Y cuando ellos le dicen a Jesús Nazareno y Jesús dice: yo soy, todos caen, incluso Judas. Es decir, Jesús les muestra que se entrega porque quiere, que lo hace libremente.
Y esto es lo que hace que realmente, digamos, la entrega de Jesús sea una entrega de una prueba de amor absoluto. Porque se pudo evitar su sufrimiento y no lo evitó, sino que fue al encuentro. Realmente cuando uno piensa profundamente, quizás podríamos leer el texto este de 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pensemos un poco lo que significa esto. ¿Tiene Dios necesidad de nosotros? No. ¿Por qué nos ha creado? Simplemente por amor. Y nos ha creado a imagen suya. Es decir, el proyecto que Dios tiene sobre la humanidad es fabuloso. Si leemos la carta a los Efesios, el comienzo de la carta a los Efesios, nos crea en Cristo Jesús. Y nos crea para hacer de nosotros hijos en el Hijo. Para que quede todo recapitulado en Cristo. Es decir, pensemos que por lo tanto Dios cuando concibe a la humanidad, desde toda la eternidad, que dice ese texto de Efesios, nos concibe, nos piensa en Cristo Jesús, formando lo que San Agustín habla de el Cristo total. Nosotros criaturas, sacadas de la nada. Y Dios, que con esa inmensa bondad nos piensa así, cuando se introduce el pecado, máxima ingratitud humana, esta es la verdad. Dios no cambia de proyecto. No, Dios no cambia de proyecto. Podríamos pensar, Dios podía haber creado a otros seres y ahí ya os lo arreglaréis, por ejemplo. No. Dios es fiel. Dios no se contradice en ningún momento. Y por lo tanto, mantiene ese proyecto. Y mantener ese proyecto, ¿qué exigía? Pues exigía que había que quitar esa maldad en el hombre. Pero ¿cómo se puede quitar esa maldad en el hombre si somos libres? Pues solamente mostrando amor. No sé si lo ven. Solamente mostrando amor para despertar amor. ¿Y para eso qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Pues se hace uno de nosotros. Como los demás, dice la carta a los Filipenses, en todo igual que nosotros, menos en el pecado, dice Hebreos. Y se hace hombre no para estar al lado de nosotros, sino para asumir la humanidad. Le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llegar a ser justicia de Dios en él. Es decir, para que realmente podamos realizar ese proyecto. Luego, fijémonos que lo único que destruye, lo único que impide que se realice ese proyecto de Dios es el pecado. Es lo único. Es la falta de amor. Luego, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Fijémonos que cuando a veces ponemos lo que Dios nos pide en prácticas, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Yo diría que no estamos entendiendo. No sé si me explico. No estamos entendiendo. Dios me pide amor. El amor se traduce en prácticas, evidentemente. Pero las prácticas sin amor, no. No. En el Evangelio de San Juan, fíjense en el capítulo 15, Evangelio de San Juan, capítulo 15, leamos desde el versículo 9, pues quizás desde el 9 quizás hasta el 13 podríamos leer. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
O sea, fijémonos lo que nos dice aquí Jesús. Hay una confidencia muy profunda, ¿eh? Y nos dice que de la misma manera que el Padre ama a Jesús, que es un amor total, así yo os he amado a vosotros. ¿Y qué es lo que nos pide? Que permanezcamos en su amor, que entremos en esa dinámica de amor. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en su amor? Si guardamos sus mandamientos. Pero repito, lo importante es que amamos a Dios y por eso guardamos los mandamientos. Y esto nos lo dice, ¿eh? Fijémonos bien, que esto también es muy interesante, porque Él dice que de la misma manera que Él permanece en el amor del Padre, porque guarda su mandamiento, y por eso esta oración del huerto: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque el amor al Padre le lleva a aceptar esa situación con todas sus consecuencias. Y dice: esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea completo. Fijémonos que es la reciprocidad del amor. Con nuestra fidelidad, según este texto, Dios goza, Jesús goza, porque se siente correspondido. Pero también nosotros llegamos a la plenitud en nuestro amor, en nuestra felicidad. Y la prueba que nos da, dice: este es mi precepto. Es lo único que nos pide, que nos amemos. Pero nos pone como modelo su amor, que ha llegado hasta dar la vida por nosotros. O sea, si esto lo relacionamos con aquello otro de todavía no habéis resistido hasta derramar sangre, nos indica el listón que Dios nos ha puesto, el listón que Cristo nos ha puesto. Y no debemos querer tenerlo más abajo. No debemos. ¿Por qué? Pues porque estamos perjudicando a toda la humanidad. Estamos siendo ingratos a Dios. Esta es la verdad. No solamente se es ingrato a Cristo cuando se comete un pecado grave, por supuesto, sino también cuando no somos todo lo generosos que tenemos que ser. Pues porque lo ha sido mucho. Y nos ha puesto el listón muy alto. Y estamos llamados a compartir con Dios ese amor. Luego, hemos de estar a la altura. Alguien dirá: pero bueno, es que nosotros es imposible llegar a eso. Y yo diría: nosotros por nosotros mismos no, pero con su ayuda sí. Y la prueba la tenemos en los santos, la prueba la tenemos en los mártires. O sea, el ser humano puede llegar a amar a Dios de una manera heroica. Puede y debe, porque está llamado a eso. Y porque contamos con su gracia. Porque si no, Cristo viene a ser nuestro alimento continuamente si queremos. Porque sabe que necesitamos esa ayuda, esa fortaleza. Por lo tanto, el modelo es Jesús. Y no solamente el que nos muestra el camino y nos dice la meta hacia dónde tenemos que ir, sino el que va con nosotros dándonos la capacidad de poderlo hacer. Porque somos sarmientos de esa única planta que es Él. Por lo tanto, tenemos a Jesús ante esta realidad de toda esta gente que viene con palos, con hachas, y fijémonos que quien viene son las autoridades religiosas judías. O sea, es el Sanedrín. Exacto. Y nos dice que Jesús, es lo último que hemos leído, perdón, le dice a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pensemos que cuando dice el Hijo del Hombre, está diciéndole al Mesías: tú sabes a quién estás entregando. No estás entregando a cualquiera, estás entregando al Hijo del Hombre. Podemos seguir leyendo del 49 al 51. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. O sea, fijémonos la reacción de los que están con Jesús, de los apóstoles. Se ve que no han orado, están desconcertados. No se han enterado del momento en el que estaban, no se han enterado de lo que Jesús les decía.
Por lo tanto, haciéndose los valientes, aparentemente quieren defender a Jesús. Saben que Jesús nunca ha usado la violencia. Y por lo tanto, los que están en torno, viendo lo que iba a suceder, le preguntan, herimos, pero se ve que no le dan tiempo a que Jesús responda, sino que ya uno de ellos corta la oreja, sabemos que corta la oreja a un tal Malco. Pero aquí nos fijemos cómo una vez más tenemos a Jesús, a los apóstoles desconcertados y la reacción de Jesús. Jesús nos ha dicho que no respondamos con mal, que no nos opongamos al que nos quiere atacar. Y aquí lo vemos que lo hace Él, responde con bien al mal. Le han cortado la oreja a esos que son sus enemigos, que vienen a acogerlo. Y Jesús también en ese momento piensa en este hombre y le cura la oreja. Es decir, Él sigue siendo el mismo con todos. No solo con los que le aman, sino también con los que le odian. También lo ama. Y a Malco también lo ama Jesús. Y también le cura la oreja. Este es nuestra cabeza. Y así tienen que seguir sus miembros, ¿no? Hemos, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, de vencer el mal con la fuerza del bien. Es lo que hizo Jesús. Por lo tanto, mano a la obra, ¿no? Vamos a empezar. Bien, quedamos aquí ya. Seguimos, sí que es la hora. Seguimos hasta la semana que viene, si Dios quiere.